11 de la mañana con 12 minutos, 11 con 12 a esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay 13 grados, se espera una máxima de 16, en Puerto Natales 13 grados con chubascos, se espera una máxima de 19, en Porvenir 13 grados, se espera una máxima de 15 y en Cabo de Hornos 12 grados, se espera una máxima de 13. Está con nosotros como buen día viernes nuestro amigo, cronista, escritor, columnista, Víctor Hernández. ¿Cómo está, don Víctor? Buenos días, gusto de saludarlo. Bienvenido. Hola, Mauro, ¿cómo están todos? Todo bien. Aquí bien, contento. Ha sido una larga semana también, pero productiva, fructífera. Estuvimos en la comuna de San Gregorio. ¿Ah, sí? En el transcurso de la semana, porque para que nuestros auditores, la gente que nos sigue por las redes sociales sepan, la Sociedad de Escritores tiene un grupo, un taller literario allá. Vamos ya en el segundo año de esta implementación de este grupo, de esta gente de chicos y gente del mundo allá de San Gregorio que están trabajando, que están escribiendo, que están contando sus historias, Qué historias buena. De campo, historias campesinas. Qué buena, qué buena. Así que Hay varios que sé que están ansiosos por el primer capítulo de este nuevo material que vamos a conversar, de este nuevo contenido que le vamos a entregar a la gente, porque vamos a hablar de los duelos. sí. Duelos de presidentes, o antes de que hayan sido presidentes, o autoridades políticas. ¿Eran comunes los duelos en Chile, Víctor? ¿Eran comunes que gente, Sí. no sé, del Parlamento, o altas autoridades, o de la alta alcurnia, se batieran a duelo en nuestro país? Sí, por supuesto. Duelos famosos. Indudablemente que para batirte a duelo tienes que tener algún tipo de formación militar, ¿no es Ya, cierto? sí. Debieses tenerla, ¿no? Deberías tenerla, ¿no? Ahora, es lo que no significa de que sea una práctica exclusiva o haya sido exclusiva de gente vinculada con el mundo de las armas, el mundo militar. No necesariamente fue así. Muchas veces fueron civiles los que empuñaron las armas Mira. y se batieron a duelo, fundamentalmente cuando estaba el honor, cuando yo le decía a otro una cosa y era un chisme, era como decimos, una afrenta, estaba mancillando su nombre, estaba poniendo en duda su integridad, su credibilidad. Hoy día no, hoy día me voy a querellar contra ti. Claro, entonces buscamos el abogado, buscamos el... Los duelos son judiciales nomás hoy día. Claro, pero es una forma para no enfrentarte, como cuántas veces, sobre todo en el Parlamento, en el Parlamento Nacional hubo peleas, reyertas, golpes entre los antiguos parlamentarios. Ahora, esta es una práctica no de acá, en todas partes ocurrió. En Inglaterra, en Francia hubo duelos sobre todo de honor por cuestiones de mujeres, ¿no es cierto? Ah, sí. Por supuesto, en la nobleza francesa se dio mucho eso. ¿Dónde eran tradicionales los duelos? ¿De dónde vienen los duelos? De esto de Sí. colocarse espalda con espalda, caminar, no sé, Sí. 15 pasos, darse vuelta y disparar. Está registrado en Francia, en Inglaterra, en el siglo XVI, XVII, en Francia fue muy, muy utilizado, en Rusia igual. Por ejemplo, dos de los más grandes escritores de la literatura rusa, Pushkin y Gogol, se batieron a duelo y perdieron. Y murieron en el combate. Ambos. Pushkin murió en combate por defender la causa de un amor, historias románticas, trágicas, así Terrible. que terrible. En esos tiempos se daba la vida por una mujer, Sí, ¿ves? sí, por supuesto, sí, indudablemente que sí. Mucho más romántico era. Y de hecho, muchos de los duelos fueron por causas donde está involucrada indirectamente la mujer, Mira, por supuesto. Bueno, se dice que Arturo Alessandri, cuando fue senador era entonces provincia de Tarapacá, él se batió a duelo varias veces. por eso él queda como el león de Tarapacá, ¿no? Claro, y lo otro es que en esa época del auge del salitre, Alessandri se hizo famoso en Chile por tener una oratoria sin igual. Uno de los mejores oradores que ha tenido, no sé, la República, entre los mejores oradores. Yo creo definitivamente que Arturo Alessandri debe ser el más grande orador de masas que haya dado Chile. Ah, sí. Sí, orador de masas. Porque
En el siglo XIX un gran orador fue Balmaceda, Ya, pero Balmaceda no era un hombre de masas, ya. ¿ya? Era el típico hombre que construía grandes discursos y explicaba en horas, Perfecto. y a veces improvisando, porque tenía una memoria descomunal. Podía, te iba a decir, vamos a construir el Ministerio de Obras Públicas, como finalmente ocurrió, pero se demoraba media hora para explicarte por qué era necesario el Ministerio de Obras Públicas y qué es lo que vamos a hacer con los excedentes del salitre. Ok, ¿Ya? Entonces, Balmaceda era un gran orador, ya. pero no era de De masas. masa. No. Alessandri sí. Alessandri, sí. Po. O sea, cuando uno recoge, me tocó verlo, revisar periódicos de la zona de Tarapacá, de Antofagasta, de Iquique, principalmente de 1900, del principio del siglo XX, antes de 1920, cuando Alessandri era parlamentario por esa zona, y los discursos aparecían íntegros, ¿eh? Antiguamente en la prensa. Es verdad eso. Entonces Sí. tú lo podías registrar Sí. y podías compararlo además. Entonces Alessandri tenía frases realmente maravillosas. Mi querida Chusma, el cielito lindo, que la música que lo acompaña. Alessandri tiene salidas espectaculares. De los radicales solía decir, siempre tuvo una relación muy frontal con el Partido Radical, de amor y odio. Ya. Entonces Alessandri decía, con los radicales no se puede gobernar. Y sin los radicales, tampoco. Claro. Tampoco. Entonces, era genial. Era un orador de masa y que podía hablar ante miles de personas. Ya, y él se bate a duelo. Él se dice Se que batió a duelo se varias batió. veces en la zona salitrera. Hay registrados, si no me equivoco, uno en 1915, otro en 1917. Y de ahí él salta como candidato a la presidencia y gana en 1920 en la elección más estrecha que ha tenido Chile. Ujú. Cuando vence al candidato que todos pensaban que iba a ganar, que era el continuador del llamado parlamentarismo, Barros Borgoño, Ujú. y se impone Arturo Alessandri. Así que, iniciando, porque con Alessandri llegó la clase media, Ya. a la moneda. Ya. ¿Ah? Así como Allende el 70 dijo, a la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Es decir, el pueblo entra conmigo a la moneda el 3 de noviembre, decía. Ujú. Entonces, pero con Alessandri también hubo un punto de inflexión. Con la clase media. La clase media. Que era una nueva clase para Chile en ese Claro, momento, claro, obviamente. por supuesto. Más allá de todo lo que pasó con el gobierno de Alessandri, los tira y afloja con su primer gobierno, sin lugar a dudas que es uno de los grandes líderes políticos del siglo XX. ¿Era muy común que se batan a duelo en ese tiempo? ¿Era una cuestión, un menester común? Una característica de la mayoría de los presidentes es que primero se agarraban a puñete. Ya. Eso era típico. Típico. Todos eran buenos para los golpes. Alessandri era famoso por eso. Carlos Ibáñez también fue bueno para los puñetes. Los presidentes radicales, Juan Esteban Montero, Sanfuentes era un tipo violento igual. Juan Antonio Ríos es para escribir un libro aparte de su presidencia. Juan Antonio Ríos se batió a duelo varias veces. Sí, pero ¿alguno se batió a duelo siendo presidente? Ninguno, me imagino yo. No, ninguno. Ya. Ninguno. Siempre antes Siempre de antes la de primera ser- legislatura. de ya. ser presidente. Ya. ¿Ya? Pero estuvieron. Juan Antonio Ríos le dijo un día a un correligionario llamado Octavio Señoret, Ya. que era un radical vinculado con los señores de acá, Con Manuel Manuel Señoret, Ya. le dice: te voy a dejar cojo. ¿Ah? Te voy a dejar cojo. Y la comunicación, la violencia verbal fue creciendo. Entonces, como ya venían calentándose de hartas de sesiones parlamentarias atrás, ya después se agarraron a golpe en un hemiciclo. Esto fue el año 36-37, Ya. antes de que Pedro Aguirre Cerda llegara a la presidencia con el Frente Popular. Finalmente se fueron a las manos y ahí el asunto ya pasó a mayores. Entonces se votaron a duelo los dos, se desafiaron, Señoret y Ríos, Juan Antonio Ríos Morales. Ya. Y
28 o 29 de noviembre de 1937 se batieron a duelo, y Juan Antonio Ríos, que ya era un tipo avesado en estas prácticas, tenía la costumbre, como se dice, él hacía el riguroso proceso de, se contaban los 15 pasos, con su testigo, con su padrino, digamos, y antes, justo cuando el padrino iba a contar el paso 15, él se daba vuelta y disparaba. Entonces tú te estabas dando vuelta y él ya estaba disparando. Pero era prácticamente una fracción de segundo. Y Ríos disparaba siempre a las piernas o al pie. Y efectivamente le disparó a Octavio Ríos y lo dejó, a Octavio Señores, perdón, y lo dejó cojo para toda la vida. ¿Mostremos fotos, Víctor? Bueno, esta es de una revista APSI, estamos con la revista que trajiste, del 87 creo que es, ¿no? Marzo de 1987. Esa revista. Claro. Yo quise que mostráramos la portada, Víctor, porque es muy bueno siempre mostrar las revistas antiguas, pero porque esto es cíclico. Crisis en el ejército. Claro, crisis en el ejército. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Y eso es del 87. Sí. 30 años no es nada. Y ahí en esta subida de título, el arte del duelo, ¿no? Dice. Ahí arriba dice, sí. Cómo se batieron Allende y Rettig. Mira qué bueno. ¿Y esas fotos son del momento del duelo? Momento del duelo en una chacra en Macul. Ahí está recibiendo la pistola Salvador Allende. No te puedo creer. Allende, que era senador por Magallanes a todo esto. ¿En ese momento? Sí. Y el mismo día que él se está batiendo a duelo, esto es una locura, pero es cierto. El 6 de agosto de 1952, el Senado de la República está aprobando por unanimidad uno de sus proyectos de ley emblemático, la ley 10.383, que es la que crea el Servicio Nacional de Salud. El mismo día, esto es en la madrugada del 6 de agosto, ya. En la tarde del 6 de agosto se aprueba la ley 10.383, que hoy día FONASA, que hace posible FONASA, Sermena, ¿te acuerdas? En su momento Sermena, sí, pues, Servicio Médico Nacional. Bueno, la ley 10.383. Impulsada por Allende. Él es el creador, el hombre que redactó el proyecto de ley, que lo presentó al Parlamento, que después buscó apoyo con otros parlamentarios, pero él es el creador intelectual de la ley 10.383, votada favorablemente en el Senado. Ese mismo día, que además es la ley que crea el Servicio Nacional de Salud cuando Salvador Allende era senador por las provincias australes, Chiloé, Aysén y Magallanes. Exactamente. Era senador por Magallanes. Voy a leer el pie de foto de estas dos fotos que estamos mostrando ahí exactamente. Arriba recibiendo el revólver Allende, abajo ya se ve, y el pie de foto, el texto bajo la foto, dice: secuencias para un duelo. Los padrinos revisan las armas, que es en la parte de arriba. Allende recibe su revólver. A 25 pasos, finalmente, Rettig y Allende disparan resueltos. Sí, dicen que la bala de Rettig pasó muy cerca de Allende. ¿En serio? Sí, y Rettig no sabía disparar. Ahora, venían, en buen chileno, venían calientes ya hace rato. Ya. Ahora, nadie entendía nada de por qué Rettig y Allende estaban peleados de la noche a la mañana, en circunstancias que ellos eran amigos. Y en el Parlamento se enfrascaron en discusiones que todo el mundo comenzó a sospechar de que no eran por el problema en el cual estaban discutiendo en el hemiciclo. Ya, en el no era Congreso. un tema político, al parecer. Estaban discutiendo por una cuestión de asignaciones, de sueldo, de zona y todo eso, pero para muchos se empezó a sospechar así entre pasillos de que era una cuestión era una excusa nomás. Rettig y Allende. Y en un momento Allende se va a las manos con Rettig y se para Eduardo Frei, lo dice ahí la revista, que era también senador por Santiago. No estoy seguro si era por Santiago. Eduardo Frei Montalva, que era parlamentario también, de uno de los grandes oradores de la época. ¿Y Alessandri estaba presidente del Senado? Parece que sí, ¿no? Arturo Alessandri había fallecido en 1950. Okay. Sí, recientemente había fallecido Arturo Alessandri. ¿Ya? Y esto fue el 52. Pero obviamente estos personajes, Frei Montalva, Salvador Allende, alcanzaron a compartir con Arturo Alessandri, con Carlos Ibáñez, imagínate todos estos monstruos, Radomiro Tomic y otros más.
Entonces, Eduardo Frei Montalva, cuando ve que Allende se va y le va a pegar a Rettig, le pregunta a Salvador y lo retiene y lo controla. Entonces todos captan ahí, se levantan los senadores Bulnes del Partido Conservador, Raúl Ampuero del Partido Socialista, y van a ver qué demonio estaba pasando. Y claro, era una mezcla entre que vamos a subir acá, que vamos a subir acá, y de repente apareció una dama. Ajá. Entonces ya se empezó Al parecer Raúl Rettig se había encariñado con una antigua novia que había tenido Salvador Allende, y Allende no le perdonó eso, que le levantaran un amor que ya no tenía nada que ver con el amor, pero apareció el amor propio, ¿no? Sí, claro, el amor propio, justamente. Entonces Allende se calentó por eso y se enojó con su amigo. Rettig le respondió y todo se sorprendió. Rettig no sabía pelear, no sabía boxear, y se fue a las manos con Allende. Entonces ya el asunto había escapado de control y ya era otra cosa, claramente. Y termina en un duelo. Y terminó en el último duelo que está registrado. ¿Ese es el último duelo que está registrado? Sí, hasta el momento de 6 de agosto de 1952. En la chacra de Macul. En la chacra de Macul. Macul, podríamos decir de ¿Dónde que... estaban las viñas? Las viñas de cerca de la Macul. NFP, por ahí. Podríamos decir, claro, porque hoy día todo eso está ya Población, sí. habitado, así que estamos hablando en Ñuñoa, Macul, sector sur de Santiago. De Santiago, sí. No pasó nada en el duelo, ¿no? Las balas pasaron rozando cada uno. Allende tambaleó, dice la nota. ¿Ah, sí? Allende tambaleó. Ahora el duelo se fijaba siempre un día antes. Ya. Entonces, ellos ya tenían su padrino. Yo en este momento no recuerdo bien quién era el padrino de Allende y el de Raúl Rettig. Entonces, ellos, cuando salen del Congreso, cada uno se va a un bar en el centro de Santiago. Ya. Los periodistas, por supuesto, los siguen. Recordemos que el Congreso estaba en Santiago, en el centro de Santiago. En el pleno centro de Santiago, y los medios de prensa estaban ahí, el mismo. Mercurio, el Diario Ilustrado, Justamente. La Nación. Entonces estaban todos pendientes, era noticia del momento. Y habían vespertinos a esa hora, la segunda, la última hora. Entonces continúan, los periodistas comienzan a seguirlos, y ellos no llegan a su domicilio. Obviamente no lo hacen para evitar de que los periodistas acudan allá. Entonces el compromiso de los padrinos es buscar el lugar donde se tienen que batir a duelo en este caso Allende y Rettig. los duelistas, Sí, ¿no? los duelistas. Y por supuesto evitar de que esta información se filtre a la prensa, porque entonces ahí todos ya pierde la emoción del momento, y evidentemente tienen que hacerlo en la hora de madrugada. Igual se filtró porque hay registro. Por supuesto. Sí. Y siempre de madrugada, Víctor, ¿no? Siempre de madrugada, al despuntar el alba. Al despuntar el alba. Como decían antes los viejos. Está bueno, muy, muy bueno. ¿Tenemos más duelos? ¿Vamos a seguir la otra semana? Sí, primera parte. Después voy a dejar hablado nomás. A mí me gusta mucho el fútbol uruguayo, creo que lo hemos contado acá. Sí, claro. Un expresidente de Uruguay que se batió a duelo con un candidato que lo insultó, lo había insultado siendo presidente, y después le cobró la palabra. Y el otro fue a pelear, se batieron a duelo. Se batieron a duelo en la cancha de Nacional de Montevideo. Del bolso. En el Gran Parque Central. ¿En serio? Con resultado de muerte. No. Sí, sí. Ya, la dejamos pendiente Sí. esa. Porque quiero ocupar los últimos segundos que nos quedan. Y Merino Benítez también se batió a duelo. ¿Merino Benítez? Sí, Arturo Merino Benítez. Algo conversamos. El Rettig que se bate a duelo con Allende es... El ¿Qué mismo- relación tiene del informe Rettig? Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Baluarte del Partido Radical. Qué buena información. Sí. Buenísimo. Amigo de buenísimo. toda la vida de Salvador Allende. Mire, los amigos también se pelean. Apareció una mujer en el camino. Sí, eso es lo único que puede romper una amistad, Víctor. Oscar Barriento hoy día. Hoy día a las 18:30 horas se presenta el libro Saratoga, que es el volumen que contiene las 4 novelas de Oscar Barrientos, donde está este personaje famoso ya de su trabajo literario Saratoga, las 3 novelas anteriores y 2 ataúdes, que es la última novela que también
entra en este compendio. 18:30 el lanzamiento. En el INACH. En el INACH. Acá en Acá la plaza. al frente de la plaza. Muñoz Gamero, exacto. Víctor Hernández, un gusto como siempre. Ya, amigo. Que esté muy bien. Un Seguimos abrazo. hablando de duelos la otra semana. El viernes. Perfecto. Chao. Pausa, volvemos.